Bueno, pues vamos a ver un vídeo sobre el apartado 4 de la unidad 11, que serían las diferentes aglomeraciones urbanas que pueden darse en general en nuestro país. Y una vez vistas, lo que vamos a ir analizando es un gráfico importante dentro de lo que sería la unidad 11, ¿no? Para que recordar un poquito cómo podían comentar los gráficos. En cuanto a las aglomeraciones urbanas, la definición sería pues el crecimiento de las ciudades que llegan a conectar con otros núcleos urbanos, sean ciudades o sean otro tipo de poblaciones. Diferentes tipos que pueden haber los tenéis aquí en el propio tema y luego ya lo veremos en la presentación. Acordaos, tipo de aglomeraciones urbanas pueden ser áreas metropolitanas, conurbaciones, regiones urbanas y megalópolis. Esas son las más comunes que tenemos en nuestro país. Bueno, empezaríamos por el área metropolitana, que es quizá la más destacada, la más importante y que tiene un propio gráfico. Sería la aglomeración formada por una ciudad principal y varios municipios que estarían alrededor. Ya hemos hablado de ellos. Yo alguna vez os he mencionado el término de coronas metropolitanas, es decir, serían los municipios alrededor de una ciudad central o ciudad principal. No hay un criterio de definición fija, lo importante es que al menos debe haber 50.000 habitantes en esa ciudad central y que las coronas metropolitanas o bien los municipios de alrededor de esa ciudad central tienen que tener un mínimo de un 15% de flujos socioeconómicos, es decir, de relaciones entre ellos. Características básicas a la hora de definir, por ejemplo, en qué sería un área metropolitana o qué características tiene que tener un área metropolitana sería: tiene que haber una ciudad principal, el crecimiento de esta y la formación del propio área metropolitana se debe al nombre de la ciudad, ejemplo sería Madrid. Intensas relaciones económicas y sociales entre la ciudad principal, el área central, y los núcleos o coronas metropolitanas, también llamadas ciudades satélites. Diferencias entre ambas es que la central suele concentrarse en las actividades importantes, las más especializadas, en núcleos o sedes importantes de empresas, y luego las ciudades satélites o coronas metropolitanas normalmente lo que suelen hacer es albergar a los trabajadores que se desplazan a diario entre la ciudad central y lo que sería ese movimiento que ya hemos visto una vez pendular. Las relaciones serían pues lo que acabo de mencionar, movimientos pendulares diarios, los momentos de que se concentra mayor volumen de tráfico, las famosas horas punta de entrada y salida de la ciudad de Madrid. Luego en la estructura espacial hay dos modelos, vamos a ver un ejemplo que combina los dos, que los tenéis en los propios apuntes de la unidad 11, que sería combinar lo que sería coronas concéntricas en torno al núcleo central y el radial, que sería como radios de la propia bicicleta por sectores especializados. En función de si el suelo se utiliza para una u otras cosas. Todo conectado, muy importante, desde la periferia hasta la zona central por las vías de comunicación. El ejemplo le tenéis aquí. Lo voy a ampliar un poco para que lo podamos ver mejor. Vale, y si lo veis aquí, se combina ambas cosas. Por un lado serían coronas concéntricas, como veis, aquí tenemos la primera, que sería el centro comercial dominante. Luego tendremos otros tipos de coronas concéntricas por aquí. Y también combina radios. Se nos ha bajado. Los radios serían estos: suburbio alto, suburbio medio, el número 2 que corresponde con clase alta, etc. Suburbio bajo. Con lo cual veis aquí combinados dos. Sería como el ejemplo esquemático de la ciudad de Madrid, donde pues, el número 1, el centro comercial dominante, sería pues, lo que sería Sol, para entendernos, la parte central de la ciudad. En la zona de suburbio alto que ves aquí, o clase alta, es en la zona donde se suele concentrar las zonas residenciales o las zonas comerciales más caras de la ciudad de Madrid. Por ejemplo, que es la zona de Retiro y Barrio Salamanca, Arturo Soria. La zona de Monte Parque, que correspondería, pues aquí está el Palacio Real, todo lo que sería la zona del Pardo y la zona de Casa Campo. Zonas industriales, el cinturón sur de Madrid, que suele concentrar las industrias importantes dentro de la ciudad.
Zonas de suburbio bajo en la zona del este, importante por ejemplo las zonas de Vallecas, etcétera, que estarían por aquí, y bueno, alrededor pues las clases medias, como veis. Continuamos con el origen y evolución de las áreas metropolitanas, que esto nos vale para el gráfico que vamos a analizar aquí, el gráfico lineal múltiple, ¿vale? Que es importante. Vamos viendo las principales ciudades de España y cuál ha sido su evolución y crecimiento en función de los miles de personas que viven en ellas, ¿no? Bueno, pues para ver esto nos hace falta obtener la teoría de aquí. Son dos áreas, ¿no?, metropolitanas. Así que fases: época industrial, del 30 hasta el 75, las tres ciudades importantes que forman el triángulo del nordeste, Madrid, Barcelona, Bilbao, que integra los municipios próximos, ya sabéis, las ciudades satélites alrededor de ellas. Entre el 50 y el 75 es cuando van a constituirse precisamente esas áreas metropolitanas al atraer población rural que van a ir a ellas, atraídas por el crecimiento de la industria, sobreagente las actividades agrarias y la tercerización de los servicios. Luego van a crecer la propia ciudad central y los mayores municipios de las metropolitanas. Ejemplo de Madrid, que siempre lo pongo, crece como corona metropolitana zonas como Leganés, como Móstoles, Alcorcón, etcétera, zonas relativamente cercanas a Madrid. Intensos movimientos pendulares, acordaos, movimiento de una ciudad a otra, a la principal, y importancia del área central. A partir del 75, que coincide con la época postindustrial, vamos a ver una primera fase que sería hasta el 95, donde hay un crecimiento demográfico bajo en las áreas metropolitanas debido, acordaros, que cada vez se tiene menos número de hijos, natalidad va descendiendo, hay crisis económicas, acordaros, del 75 al 85 hay crisis del 90 al 95, la reestructuración de las zonas industriales, etc. Luego, del 95 al 2008 hay un auge económico en España que hace que se recupere la población, se recupere a nivel demográfico en cuanto a crecimiento natural, que aumenta la natalidad, y sobre todo por la llegada de inmigración, que ya lo hemos visto. Acordaos que en torno a 4 millones, 4 millones y medio de personas que llegan en este periodo. La ciudad central va a perder población. Parte de esa población van a ir a las ciudades de coronas metropolitanas o ciudades satélites, porque las actividades laborales se han distribuido y porque es más caro el suelo en la ciudad central. Eso es importante tenerlo en cuenta. Aún así, en algunas zonas centrales se ha mitigado la pérdida de población porque han llegado inmigrantes. El ejemplo sería Carabanchel Usera, que lo conocéis de sobra, ¿no? Es decir, ha ganado población en los últimos años debido a que se ha rehabilitado ciertas zonas de barrio y la población inmigrante que ha llegado se ha concentrado en esa zona porque dentro de la propia ciudad central son más baratas que otras zonas residenciales. Luego, los núcleos del área metropolitana van diversificando cada uno de ellos, tanto el tipo de población que suelen tener. En la zona, el núcleo de la zona norte de la corona metropolitana de Madrid, por ejemplo, pues abunda un tipo de población con un nivel socioeconómico más alto que los de la zona sur. Y algunos tienen mejores servicios que otros, ¿no? Y en función de si tienen más o menos dependencia de la central. Vemos el gráfico. En el gráfico, primero ya sabéis, sería un gráfico lineal múltiple. A nivel temporal iría de 1930, es decir, coincidiendo con época industrial, hasta el 2015, que suelen acabar los gráficos que tenemos nosotros, pero pueden llevarlo un poco hasta el 2019, y lo que veríamos es un poquito de recuperación en cuanto a la población de esa corona metropolitana debido al repunte de la inmigración tras 2017-2018, que hay una recuperación socioeconómica y hay un repunte. Tenemos localizadas las principales áreas metropolitanas de España. En orden de importancia serían, como veis aquí por colores, Madrid, Barcelona, la tercera sería Valencia, la cuarta sería Sevilla, la quinta sería Bilbao y la sexta sería Zaragoza, con algunos momentos en los que se han intercambiado algunas de ellas, como veis aquí,
entre Valencia y Sevilla, por número de población. La importancia de Bilbao, que sí que es importante, sobre todo en este periodo, que es un periodo industrial básico. Luego, a partir ya de aquí, que ya aparece la crisis, se mantiene como importancia, pero otras empiezan a crecer más. ¿Qué habría que contar aquí a nivel de, bueno, pues ya sabes, pues gráfico lineal múltiple, indicando la fuente, indicando las fechas, de dónde iría hasta dónde, las ciudades metropolitanas por su orden de importancia. Y una vez que habéis indicado esto y el motivo, el tema, la evolución y el crecimiento de esas principales áreas, explicaríamos un poco la evolución. Por fases si las tenéis arriba, así que muy fácil, ya sabéis, pues del 30 al 75 sería una fase y del 75 hasta aquí sería dos fases con una división más o menos en los años en medio de los 90, 75 hasta el 95 y del 95 hasta la actualidad, con explicar un poquito el tema de la crisis económica. Esos son un poco los periodos que habría que explicar y no olvidar de la importancia a partir de los años 60. También explicar el propio concepto de área metropolitana. No os olvidéis que es un área metropolitana, que lo hemos visto antes, las características que tiene que tener las áreas metropolitanas para ser definidas así, la relación que tiene con sus ciudades satélites, y luego ya explicáis la evolución y concluís un poco cuál es la tendencia, ¿no? Y la tendencia lo tenéis en la parte postindustrial. Esto es lo que tenemos aquí. Otro tipo de aglomeraciones urbanas las vemos en el siguiente vídeo.